Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fred y en esta oportunidad quiero compartir contigo un análisis que voy a hacer del primer capítulo del libro Viajes fuera del cuerpo del autor Robert Monroe. Primero leeré un poco de sus líneas, las más importantes de ese primer capítulo, y posteriormente daré mi punto de vista respecto a mi propia perspectiva personal y también respecto a mi propia experiencia. Así que voy a comenzar con este primer capítulo de muchos otros capítulos más y espero que les gusten. Página 12, libro Viajes fuera del cuerpo del autor Robert Monroe. Y Robert Monroe narra: mi esposa ya estaba dormida en ese instante. Noté una sensación en la cabeza que se extendió enseguida por todo el cuerpo. Igual que otras veces, mientras estaba allí acostado, tratando de decidir cómo analizar el asunto de otra forma o la experiencia pasada de otra forma, se me ocurrió pensar en lo bonito que sería montar en un planeador por la tarde siguiente, mi hobby por aquel entonces. Pensé en el placer que me daría sin atenerme a las consecuencias o sin saber que las habría. Al momento noté que algo me apretaba en el hombro. Me llevé la mano allí con cierta curiosidad para ver lo que era. Toqué una pared lisa. Moví la mano por la pared hasta estirar el brazo por toda la superficie de la pared y noté que seguía estando lisa y en perfecto estado. Puse los 5 sentidos en intentar ver algo en la penumbra. Era una pared y yo estaba recostado en ella. Deduje de inmediato que me había dormido y que me había caído de la cama. Paréntesis, no me había pasado nunca, pero con la cantidad de cosas raras que me estaban ocurriendo recientemente, cabía dentro de lo posible. Después volví a mirar. Había algo raro. La pared no tenía ventanas, ni muebles apoyados, ni puertas. Me di cuenta que no era la pared de mi habitación, y sin embargo me resultaba muy familiar. En ese mismo instante lo reconozco, no era una pared, era el techo. Yo estaba flotando en el techo, con un leve balanceo al menor movimiento. Me deslicé por el aire, atónito, y miré abajo. Allí, dentro de la penumbra, bajo mi cuerpo, estaba mi cama con 2 figuras acostadas en ella. A la derecha, mi esposa, y junto a ella, otra persona. Ambos parecían dormidos. Me pareció un sueño algo extraño. Sentí curiosidad. Pregunta: ¿quién iba a estar en la cama con mi esposa? Entonces miré más detenidamente y me llevé una fuerte impresión. El otro que estaba en la cama era yo, dice Robert Monroe. Mi reacción fue casi instantánea. Yo estaba allí y mi cuerpo físico estaba allí. Me estaba muriendo. ¿Eso era la muerte o yo estaba preparado para morir? Las vibraciones me estaban matando, de alguna manera. Desesperado, me zambullí en dirección a mi cuerpo, igual que un buzo. Acto seguido noté la cama y las mantas, y cuando abrí los ojos estaba mirando la habitación desde la perspectiva de mi cama. Pregunta aquí Robert Monroe: ¿qué ocurrió? Había estado casi muerto de verdad, y el corazón se me había desbocado, pero de un modo anormal. Moví los brazos y las piernas y todo parecía normal. Las vibraciones habían desaparecido. Me levanté y anduve por la habitación, me asomé a la ventana y fumé un cigarrillo. Pasó un buen rato hasta que tuve valor para volver a la cama, acostarme y dormirme. A la semana siguiente volví a ver al doctor Gordon para hacerme otro reconocimiento físico. No le conté el motivo de la visita, pero se dio cuenta de mi preocupación. Me hizo un reconocimiento a fondo con análisis de sangre, orina, fluoroscopía, electrocardiograma, palpitación de todas las cavidades y otras cosas que se le ocurrieron.
Observó con detenimiento cualquier indicio de lesión cerebral y me hizo muchas preguntas sobre los actos motores de diversas partes del cuerpo. Me hizo un electroencefalograma, que es un análisis de las ondas cerebrales, que tampoco mostró ningún problema anormal. Al menos nunca me habló de ninguno, y estoy seguro de que lo habría hecho si lo hubiera detectado. El doctor Gordon me dio unos tranquilizantes y me mandó a casa con la orden de perder peso, fumar menos y descansar más, y dijo que de tener algún problema no era físico. Este es un pasaje muy interesante porque aquí Robert Monroe lo que nos habla en sus primeras páginas, esta es la página 12 de todas las casi 300 páginas que tiene este libro, pero es bien interesante porque en este pasaje él nos habla de cómo fue su primera experiencia 100% consciente fuera del cuerpo, ¿no? Que él prácticamente lo que le sucedió es que al haber utilizado constantemente estas ondas binaurales, estos sonidos específicos que él previamente había utilizado, no para salir del cuerpo, sino para mejorar la calidad de sus sueños, pues tuvo un efecto que él no esperó. Y básicamente el efecto fue que con esas diferencias de ondas en los hercios, lo que él ocasionó es que creó una coherencia de manera espontánea e involuntaria en su cerebro, y eso lo que hizo fue que estimuló áreas del cerebro como la glándula pineal, pituitaria, entre otras, y pues lo proyectó fuera del cuerpo, o sea, estimuló a que él saliera del cuerpo y pues tuviera su primera experiencia fuera del cuerpo. Esto es súper interesante porque me recuerda también a muchas de las experiencias que en lo personal yo he tenido, muchas de las experiencias también que muchas personas en sus inicios también han tenido, en los cuales pues tienen experiencias en el plano astral y no saben muy bien a qué se deben o por qué están flotando. O sea, cuando tú eres un principiante y no tienes mucho conocimiento respecto a lo que son las experiencias fuera del cuerpo, pues te pasa lo que le pasó a Robert Monroe, ¿no? Que al principio está con este gran desconocimiento de lo que es el plano astral, el plano espiritual, y pues empiezas ahí a tratar de darte una explicación a ti mismo lógica y racional, a pesar de que sabemos que fuera del cuerpo nada es lógico ni racional. Pero pues obviamente en nuestras primeras experiencias, cuando somos aprendices, somos novatos en las experiencias fuera del cuerpo, pues nos pasa a todos de que fuera del cuerpo, cuando ya estamos fuera del cuerpo en nuestra primera experiencia, pues nos da ese chispazo de miedo, esos chispazos de miedo, y pues lógicamente reaccionamos la gran mayoría de nosotros como reaccionó Robert Monroe. Es bien interesante estas primeras páginas de Robert Monroe, porque nos narra básicamente eso, ¿no? Los primeros inicios e indicios de las primeras experiencias fuera del cuerpo. Más adelante sigue la lectura y dice: me reuní con el doctor Bradshaw, mi amigo psicólogo, y cuando le conté la historia no se mostró nada comprensivo. Creía que yo debía intentar repetir la experiencia si me era posible. Le contesté que no estaba dispuesto a morir. Oh, no creo que lo haga, dijo el doctor Bradshaw, muy tranquilo. Algunos practicantes de yoga y esas religiones orientales afirman que son capaces de hacerlo cuando se lo proponen, o sea, salir del cuerpo. Le pregunté qué se proponían. Pues salir del cuerpo físico durante un tiempo, respondió. Según ellos, pueden ir a cualquier parte. Debería usted intentarlo. Después le contesta Monroe. Le dije que eso era ridículo. Nadie puede viajar por ahí sin el cuerpo físico. Bueno, yo no estaría tan seguro, respondió el doctor Bradshaw, muy tranquilo. Debería usted leer algo sobre los hinduistas. ¿Estudió usted filosofía en la universidad? Le dije que sí, pero que no recordaba nada referido a viajes fuera del cuerpo. Me pareció a mí que no tuvo usted el profesor adecuado de filosofía.
El doctor Bradshaw encendió un puro, y después me miró. Bueno, no sea tan cerrado. Trate de averiguar algo. Como decía el profesor de filosofía, si eres tuerto, gira la cabeza, pero si eres ciego, agudiza el oído y escucha. Le pregunté qué había que hacer si además de ser tuerto, pero no me contestó nada. Por supuesto, dice el doctor Bradshaw, tenía razones para tomárselo tan a la ligera. Estaba ocurriéndome a mí, no a él. No sé qué habría hecho sin su enfoque pragmático y su maravilloso sentido del humor. Es una deuda que nunca le podré pagar. Volví a notar las vibraciones 6 veces más hasta que reuní el valor necesario para intentar repetir la experiencia. Cuando lo hice, fue un anticlímax. Se me ocurrió salir flotando hacia arriba en plenas vibraciones y lo conseguí. Me elevé suavemente por encima de la cama y cuando quise detenerme, me quedé flotando en el aire. No era en absoluto una sensación negativa, pero me preocupaba caerme de repente. Momentos después pensé en bajar y enseguida volví a encontrarme en la cama con todos los sentidos físicos normales en funcionamiento. En ningún momento desde el instante en que me acosté hasta que me levanté, una vez que desaparecieron las vibraciones, perdí la conciencia. Si no era real, si esto no era real, si se trataba de una alucinación o un sueño, entonces yo tenía un grave problema. Era incapaz de distinguir dónde cesaba la vigilia y comenzaba el sueño. Este es un pasaje bien interesante porque aquí Robert Monroe va de poco a poco ahondando en lo que es la experiencia, sus primeras experiencias espirituales, en las cuales pues él prácticamente aquí va narrando desde que es un principiante, ¿no? Hay muchas personas que quieren hacer viajes astrales y que me han preguntado a mí o a otras personas que hacen videos o que enseñan sobre estas prácticas, y hay personas que quieren hacer todo a la primera vez. Quieren ir a Júpiter la primera vez, quieren ir a las montañas de Egipto las primeras veces. Y las primeras veces, como menciona aquí Robert Monroe, no es tan fácil porque no sabes ni siquiera cómo moverte. No sabes ni comprendes, o no sabemos ni comprendemos en un inicio cómo funciona el plano astral espiritual. Por eso es bien importante ir de poco a poco, ir practicando de poco a poco. Y como es un niño y un bebé que en el plano físico no sabe qué hacer, no sabe caminar, ni gatear, ni nada, pero de poco a poco con la práctica constante van dominando de alguna manera la técnica. Pues lo mismo tenemos que aplicar cuando estemos, en este caso muchos de ustedes que sean principiantes, no se desesperen, no se desanimen, de poco a poco van a ir aprendiendo muchísimo más de cómo moverse y de cómo comprender el plano astral en los viajes astrales, pero de poco a poco, paso a paso. Y avanzando un poco más en la lectura, más abajito Robert Monroe aquí menciona algo bien interesante, se los voy a leer. Como no disponía de otra terminología aplicable, empecé a llamar a estas experiencias segundo estado, a esta situación y segundo cuerpo al otro cuerpo no físico que al parecer poseemos. Esta terminología sigue siendo válida por el momento. Hasta la primera prueba experimental que pudo ser verificada, yo pensaba que esto no eran sino ensoñaciones, alucinaciones, una aberración neurótica, una esquizofrenia incipiente, fantasías causadas por autohipnosis o cosas peores. La primera experiencia contrastada fue un auténtico mazazo. Aceptar los hechos afectaba prácticamente a toda mi experiencia vital hasta ese momento, a mi formación, mis ideas y mi escala de valores. Hacía añicos en especial mi fe en la totalidad y certidumbre del conocimiento científico de nuestra cultura. Yo estaba seguro de que nuestros científicos tenían todas las respuestas
al menos la mayoría. Por el contrario, sí rechazaba algo evidente para mí, si bien para nadie más. Entonces estaba rechazando algo que me merecía el máximo respeto, que la emancipación y el progreso de la humanidad depende principalmente del avance de lo desconocido a lo conocido mediante el empleo del intelecto y los principios científicos. Eso era el dilema. En realidad, puede que me hayan tocado con una varita mágica o que me hayan concedido un don, aún no lo sé. Y este pues es el primer capítulo, ¿no? Que se llama Ni con varita mágica ni a la ligera. Este que acabo más o menos como de resumir, ¿no? De lo más interesante. Y aquí es bien interesante porque, como les digo, Robert Monroe era un principiante también. Muchas personas lo ven como si fuera que llegó a ser de los más grandes exploradores astrales, pero en su momento Robert Monroe inició esto con casi 40 años, 40 tantos años, y él no era un experto, era una persona rica de Estados Unidos, un ingeniero ordinario que tenía su estudio de radio y hasta ahí, o sea, una persona ordinaria, y él no sabía, imagínense, de los años 60, 70, no existía una terminología 100% establecida. Claro que existían materiales, ¿no? Como el libro de Oliver Fox, perdón, o de Sylvian Muldon, pero no existía la información que tenemos ahora. Entonces, él, en base a sus conocimientos empíricos, en base a experiencia, pues comenzó a denominar este segunda experiencia o segundo estado, y al otro cuerpo pues le llamaba el segundo cuerpo. No necesariamente le llamaba cuerpo astral, sino que él lo denominaba segundo cuerpo. Y pues en base a esto, a sus experiencias, pues fue de poco a poco, como siempre les he dicho, comprendiendo más cómo funciona el plano astral, de poco a poco este otro plano espiritual. Y pues como ustedes ya saben, para los que han leído este y otros de sus libros, se podría decir que uno de los más grandes expertos, pero porque él realmente se interesó, él practicó, porque si él desde un inicio no hubiera querido practicar nada de esto, no lo hace y lo deja. O sea, era una persona rica, no tenía necesidad de esto, pero un impulso dentro de él fue el que lo motivó por su propia voluntad a buscar pruebas evidentes en la medida de sus posibilidades que le dieran una respuesta satisfactoria a aquellas experiencias que él en ese momento estaba experimentando. Y pues hasta ahora ya vemos lo grande que llegó a ser. ¿Y esto por qué? Porque simplemente él creyó en sí mismo, en tratar de encontrar esas respuestas a la vida después de la muerte, ¿saben? A las experiencias que él tenía, y no se conformaba con lo que le decían la ciencia. Ya ven aquí sus amigos médicos, psicólogos, que muchos de ellos errantes, otros sí tenían la apertura, ¿no? Pero independientemente de eso, él siempre tuvo ese espíritu de buscar pues respuestas. Y pues afortunadamente para nosotros prosiguió su proceso, su búsqueda, su camino, y nos dejó todos estos grandes conocimientos que plasmó en sus libros. En este caso, en su primer libro, Viajes fuera del cuerpo, por el autor Robert Monroe.